Buenas, el siguiente video es una explicación del mapa conceptual que hemos elaborado analizando previamente los conceptos descritos en el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Friedrich Engels. Nuestro video consta de 3 partes. En la primera parte expondremos la evolución del hombre en sociedad y su paso del salvajismo a la barbarie y posteriormente a la civilización, realizando un análisis de los aspectos más importantes en cada una de estas etapas. La segunda parte plantea la evolución de la familia y su relación con el proceso anterior, desde las primeras formas conocidas de organización familiar hasta llegar al concepto moderno que conocemos de esta. Finalmente, se explica el concepto y origen de la gens, y se analizarán las características de esta en las formas sociales más relevantes como lo son la griega, la ateniense y los romanos, entre otras. Iniciamos entonces en la evolución de la organización social, planteando el siguiente interrogante. ¿Cómo evolucionaron las formas de organización social que hoy conocemos? Pues bien, para responder a esto, Engels plantea un concepto que él ha denominado estadios prehistóricos de cultura. Para ello, divide la evolución social en 3 etapas que son el salvajismo, la barbarie. Cada uno de estos presenta 3 estadios, estadio inferior, estadio medio y estadio superior, los cuales presentan características representativas. Y por último, la civilización, siendo esta la cúspide de la organización social. Respecto al salvajismo, en su estadio inferior, el autor propone que la única manera de que el hombre sobreviviera en medio de las fieras debió haber sido trepado en los árboles, de los cuales a su vez obtenía su principal fuente de alimentación. Asimismo, manifiesta que el humano primitivo, aún en estado de salvajismo, necesitó de alguna forma de lenguaje articulado para comunicarse con sus semejantes. Ya en el estadio medio, aparece el fuego, el cual brinda abrigo, cambia las condiciones nocturnas y se convierte en una forma de ahuyentar a algunos animales. Aparece la lanza y por consiguiente la pesca, la cual trae el proceso de movilización a lo largo de los ríos y las costas. El estadio superior del salvajismo se caracteriza por la aparición de utensilios de caza y utensilios domésticos. El siguiente eslabón es la barbarie, y su estadio inferior se caracteriza por la aparición de la alfarería en barro, la cría y domesticación de animales y el cultivo de plantas. Ya en el estadio medio ocurren procesos diferenciados. En el hemisferio oriental, por ejemplo, se dio el pastoreo de animales, mientras que en el hemisferio occidental se inició el cultivo de hortalizas y la construcción en un material llamado adobe. El estadio superior de la barbarie se destaca por la aparición del mineral hierro y sus procesos de fundición para la elaboración de diversos objetos. Aquí encontramos los primeros indicios de una escritura alfabética y se desarrollan la agricultura y la ganadería. El siguiente peldaño es muy importante, ya que por lo que podemos observar, cada etapa del ser humano ha venido articulando sus avances más significativos como si los viniera heredando de sus antepasados. Y ahora que pasa a la civilización, esta se destaca por la modernización de los procesos añadidos a la evolución y la aparición de una organización social. Lo más destacado de esta etapa fue la estandarización de las técnicas de agricultura y ganadería y la aparición de la esclavitud. Esta última, muy importante recordarla, porque comienza a marcar las diferencias entre los seres humanos. Ahora comienza la segunda fase de nuestra exposición, y consiste en explicar cómo evolucionó la familia a lo largo de la historia, partiendo del proceso de evolución anterior, teniendo en cuenta que para que la población creciera debieron haberse reproducido los seres humanos y de alguna manera comenzó a gestarse lo que hoy conocemos como familia. La familia es el elemento activo de la sociedad y nunca está estancada. Puede considerarse que presenta una forma inferior y una superior establecidas por la evolución misma de la sociedad, la cual, a su vez, establece sistemas de parentesco. Estas conformaciones las abordaremos teniendo en cuenta los tipos de unión marital que pudieron surgir en cada uno de los eslabones que analizamos anteriormente. Y dicho análisis nos ayudará a establecer los diferentes tipos de familia que se pudieron conformar, eso sí,
que no son especulaciones nuestras, debido a que todo está basado en las proposiciones del autor y estas son basadas en un arduo estudio de investigación. Engels expone que derivado del salvajismo, pudo surgir un tipo de unión que solo tuviera en cuenta el sexo, basados en la única intención de procrear la especie, y tal unión pudo dar origen a un tipo de familia a la cual definió como familia consanguínea, en la cual padres y madres, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas se podían unir entre sí formando un lazo familiar de consanguinidad, razón por la cual le otorga este nombre. Expulsando al hijo del comercio sexual en un estadio más avanzado del salvajismo se pudieron originar los matrimonios por grupos, dando origen a otro tipo diferente de familia llamada Punalva, de la cual el autor expresa que aún se encuentra vigente en la Polinesia y en algunas partes de Hawái. Esta familia se caracteriza por tener un orden en el que los maridos son compartidos por grupos de hermanas cercanas o lejanas, menos las propias hermanas. Se establece la descendencia por línea materna y se establece la institución de la gens como base del orden social. En la barbarie encontramos una sociedad más evolucionada, la cual establece la unión conyugal como una de sus costumbres, pero aún es ocasional la poligamia. El autor manifiesta que de allí se deriva un tipo de familia denominada simbiásmica, la cual se caracteriza por una estricta fidelidad por parte de la mujer y la idea de que los hijos pertenecen a la madre. Por último, en la civilización, encontramos la unión marital más conocida en la actualidad, que es el matrimonio monogámico, que también es el más aceptado, y de allí surge la familia monogámica, que se caracteriza por el predominio del hombre por la paternidad, herencia y normalmente solo el hombre puede romper lazos y ser infiel. Pues bien, hasta aquí hemos visto cómo evolucionó la sociedad y cómo esta evolución dio origen a diversas formas de uniones entre seres humanos y por supuesto a diversas familias, hasta llegar a la familia que actualmente conocemos. Ahora bien, al estar conformada la familia, esta debía estar establecida en unas condiciones especiales para su desarrollo. Comenzamos entonces a estructurar el concepto de propiedad y desde la familia Punalva se comenzó a oír hablar de la gens. Veamos entonces en qué consiste esa gens. El término gens proviene de los romanos y define al conjunto de familias en la antigua Roma que descendían de un antepasado común y llevaban el mismo nombre, y por lo tanto podemos entenderla como una descendencia que de manera organizada pretendía consigo a lo largo del tiempo llevar no solo lazos de sangre, sino además derechos, posiciones y propiedades, y aquí ya se establece el concepto de propiedad privada. Pasemos a analizar entonces las características de esta gens en algunas de las sociedades presentes en la época. Por ejemplo, tenemos la gens iroquesa, y añade el autor que la forma americana es la forma original de la gens. Manifiesta que su poderío se deshizo por la baja codicia y el robo de la propiedad común, y posterior a esto inauguraron la nueva sociedad civilizada. Por otro lado, tenemos la gens griega. En su conformación, la autoridad permanente era el consejo. La asamblea era del pueblo llamado agora y contaba con un jefe militar conocido como Basileus. Seguimos con la gens ateniense. La constitución ateniense estaba basada en la asamblea del pueblo, consejo del pueblo Basileus. El suelo ya estaba repartido y era propiedad privada en lo que correspondía a la producción mercantil y al comercio de mercancías. También tenemos la gens y la conformación del Estado en Roma, que presentaba las siguientes características. En primer lugar, el derecho hereditario era recíproco de los gentiles, la posesión de un lugar de sepultura común, las solemnidades religiosas comunes, la obligación de no casarse dentro de la gens, los puestos se obtienen por elección y hay una auténtica constitución de Estado basada en la división territorial y la diferencia de fortuna.
Finalmente, y no menos importante, se encontraba la gens entre los celtas y los germanos, que presentaba rasgos importantes como: las mujeres tenían voto en las asambleas del pueblo, estaba en uso los matrimonios temporales y en caso de separación se concedía a la mujer grandes privilegios como el pago de sus servicios domésticos. En la herencia no se hacía distinción entre hijos legítimos y naturales. Ya instituida la familia, las diferentes gens e instaurada la propiedad privada, una sociedad podía estar conformada por varias gens que a su vez estaban constituidas por un determinado número de familias, cada una de ellas con sus principios y códigos establecidos y posesionadas de sus propiedades. Engels manifiesta que de las diferencias generadas entre estas gens debido a diversos factores como sociales, culturales, religiosos o simplemente morales, se originó una lucha la cual definió como estéril y en la que estaba en juego la estructura de la misma gens e inclusive la propiedad privada. Entonces, se hizo necesaria la institución de una entidad contradictoriamente superior a la sociedad, la cual regulara y funcionara como autoridad por encima de la sociedad. Y esto es lo que le hace contradictoria, el pensar que no puede ser superior a los seres humanos algo establecido por ellos mismos. Sin embargo, así nace el Estado, que viene a ser una comunidad social conformada por varias gens con una organización política común y un territorio y órganos de gobiernos propios, que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades y que su fin establece la convivencia entre las diferentes gens. De esta manera, damos por terminada nuestra intervención. Esperamos sus comentarios